Bienvenidos a este nuevo video. Toca la oportunidad de abordar la progresión número 7 del PM3 que dice: interpreta a partir de integrar diferentes perspectivas y métodos el concepto central del cálculo diferencial, la derivada, de forma intuitiva e intenta dar una definición formal, así como la búsqueda heurística para encontrar la derivada de la función constante lineal y algunas funciones polinomiales. El estudio de esta progresión lo haremos en dos videos. En el primero vamos a resolver algunos problemas para dar lugar a la definición de la derivada y posteriormente a poder determinar la derivada de las funciones que esta progresión sugiere. Veamos entonces el siguiente problema. Vamos a determinar la ecuación de la recta tangente a una gráfica en un punto dado. Tenemos entonces que nuestra función f de x es un medio de x cuadrada. Y queremos entonces hallar esta recta tangente en el punto A. Para ello entonces vamos a considerar la pendiente de esta recta secante, en el que B sería la coordenada del punto número 2 y A sería nuestro punto número 1. Ahora, ¿por qué son estas las coordenadas? Porque B es un valor cualquiera que puede asumir el segundo punto de nuestra secante. Recuerda que las notaciones son x, y, x, de f de x. Por lo tanto, entonces este es x, que puede ser cualquier valor, y f de x pues depende de x, que en realidad sería la función f de x que se nos está proporcionando. Bien, la pendiente entonces de esa secante la determinamos con esta expresión que hemos visto previamente, y entonces diríamos que y2 menos y1 sería un medio de x cuadrada menos 8, entre x2 menos x1, que sería entonces x menos 4, y es la expresión que tenemos acá. Ahora bien, recuerda que el límite de la pendiente de una recta secante en un punto, cuando éste se aproxima a un punto, en realidad es la pendiente de la recta tangente. De ahí entonces que el punto al que nos vamos a acercar en x es aquí a 4. De ahí entonces que eso lo representamos de esta manera. La pendiente de la tangente es el límite de la pendiente de la secante cuando x se aproxima a 4. Y entonces determinaremos este límite para la pendiente de la recta secante. Para ello entonces vamos a desarrollar el límite y lo primero que haremos es simplificar algebraicamente algunas situaciones. Primero factoricemos un medio del numerador y entonces lo que vamos a tener acá es que el un medio lo ponemos atrás. Posteriormente nos daremos cuenta que es x cuadrada, pero al factorizar un medio a 8 este se convierte en 16, dado que si yo hago un medio por 16 me da el menos 8. Y un medio por x cuadrada, un medio de x cuadrada. Entonces, procedemos a lo siguiente. Si queremos evaluar este límite cuando x tiende a 4, vamos a dar cuenta que abajo se haría 0. De ahí que, como hemos visto en previos videos, tenemos nosotros que hacer uso de álgebra para evitar tal situación. De ahí que arriba tenemos una diferencia de cuadrados que al factorizar queda la raíz de 16, 4 en un binomio que da x más 4 y en el otro x menos 4. Cancelaríamos esta expresión de x menos 4, a lo que nos quedaría entonces que la pendiente de la tangente es un medio del límite de x más 4 cuando x tiende a 4. Ahora bien, dado que esto no tiene un cociente que lo haga 0, entonces lo que vamos a hacer es evaluar el límite, por lo cual ya no ponemos el límite, pero ahora x vale 4. Sustituimos acá, tendríamos 4 más 4, 8, y un medio de 8 nos da 4. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente aquí es 4, que si recuerdan, dada esta expresión pendiente ordenada, coincide con el valor de 4. Ahora bien, ¿cómo le hacemos para hallar esta ecuación? Sabemos que su pendiente es 4 y que pasa por este punto. Por lo tanto, necesitamos la forma punto pendiente, la cual es esta, donde nuestra coordenada x1, y1 es el valor de 4,8 y la pendiente es la que acabamos de determinar. Si sustituimos dichos valores, entonces y1 es y menos 8, la pendiente vale 4 por x menos x1 que vale 4. Multiplicamos entonces 4x y menos 16. Posteriormente el menos 8 lo pasamos al lado derecho. Nos quedaría entonces menos 16 más 8, lo cual nos daría menos 8. Y
hemos encontrado entonces la ecuación de la recta tangente en este punto 4,8. Bien, veamos entonces la siguiente situación. Vamos a encontrar la expresión de la pendiente de una recta tangente a un punto cualquiera en una curva. A diferencia del caso anterior, conocíamos el punto de tangencia. Ahora vamos a generalizar tanto el punto de tangencia como el punto de la curva, un segundo punto, para definir entonces la pendiente de una secante. Y entonces hemos visto que la pendiente de la recta tangente, en este caso al punto P, será el límite de la pendiente de la secante que pasa por Q y P cuando X se aproxima al valor de A. Notemos entonces que esta base de este triángulo formado en los puntos de la secante es X menos A y que este de aquí en Y es f de X menos f de A. Las coordenadas están expresadas en notación de función. Por lo tanto, entonces la pendiente sería y2, que es f de x, menos f de a, y sería x2, que es x, menos a. Por lo tanto, la pendiente de la recta tangente es el límite, cuando x tiende a A, de esta expresión. Y entonces hemos encontrado una expresión general para hallar la pendiente de cualquier recta tangente de una curva. Para ello veamos un segundo ejemplo que dice que encontremos la pendiente de la recta tangente en el punto A1,2 para esta función. Primero tenemos que identificar entonces que nos vamos a acercar a la tangente para un valor de x igual a 1, o sea, cuando x tiende a 1. Veamos entonces que la pendiente de esa tangente es el límite y vamos a emplear esta expresión como una fórmula en el que vamos a sustituir, ¿sí?, el valor de a, que ya dijimos que es cuando x tiende a 1, que es el valor en x, y f de x, pues es literalmente eso, f de x. Vamos a copiar x cuadrada menos 3, aquí está en color blanco, posteriormente menos f de a, y es evaluar la función cuando x vale, en este caso, 1. De ahí entonces que la vamos a evaluar y diríamos que es 1 al cuadrado menos 3, y es esto que está acá. Dividido, dice, entre x menos a. Y entonces ponemos acá x menos el valor de a, que es 1. Procedemos a simplificar. Esto daría 1 al cuadrado. Por lo tanto, tendríamos acá menos por el 1 y por el menos 3. Si alguien decide hacer 1 menos 3, daría menos 2. Por menos de afuera daría más 2. En mi caso, simplemente he decidido aplicar ley de signos. Menos por menos más. Será una situación que se presentará en muchas situaciones en las que algunos valores o términos se cancelarán. De ahí que menos 3 más 3 se eliminan y en realidad me queda x cuadrada menos 1. ¿Sí? Y el resto de la expresión la seguimos manejando. De ahí que si yo evalúo cuando vale 1, se hace el 0 en el denominador, por lo tanto buscaríamos alguna opción algebraica. Es una diferencia de cuadrados, queda x más 1 por x menos 1 entre x menos 1, eliminamos estos factores y lo que nos queda es que la pendiente es el límite de esta expresión. Para ello entonces evaluamos el límite, x vale 1, y tenemos que la pendiente vale 2. Así es que este es un segundo ejemplo. Ahora bien, existen otras alternativas. Vamos a verlas a continuación. Aquí te muestro la gráfica, entonces, donde está la pendiente de esa recta tangente en ese punto. Obviamente podríamos determinar la ecuación de esa recta procediendo con la ecuación en su forma pendiente ordenada, que es el punto sugerido acá. Y entonces veamos las otras dos alternativas. Es muy común encontrar en libros de textos estas otras expresiones. Veamos que para este caso, aquí ya no le hemos llamado este punto X comparado con este, sino que ahora le hemos llamado A al punto P al que nos vamos a acercar en la tangente y le hemos agregado el valor que tenemos acá en el triángulo formado entre estos puntos de la secante y es h. Incrementamos h, por lo tanto esto se llama A más h acá. Eso provocará entonces que para Q la coordenada en x es A más h y en notación de funciones el valor de y acá sería f de A más h. Por lo tanto, entonces tendríamos acá que es
el valor en y para este triángulo formado es f de a más h, que es este valor, menos el valor de f de a que tenemos acá. De ahí entonces que si aplicamos la expresión de la pendiente de la secante, bueno, sería entonces f de a más h menos f de a. ¿Entre cuánto? Bueno, entre el valor que tenemos acá, que es a más h menos a. De ahí que la a se va a cancelar y solamente nos va a quedar h. Ahora bien, de ahí entonces que queda la representación de esta manera para hallar la pendiente de la recta tangente, donde habríamos que hallar el límite, solo que aquí no vamos a acercarnos o no va a tender al valor de a, sino que dado que está expresado en términos de h, cuando h se vaya reduciendo, este punto se va a ir acercando y lo que estamos diciendo es que h cada vez se va a ir acercando a cero. De ahí que el límite aquí será determinado cuando h tiende a cero. Y entonces esta sería otra expresión de manera muy común también que la podemos encontrar. La otra sería esta expresión en la que encontramos expresiones de incrementos, los cuales son expresados como delta x para referirnos a un incremento en el eje x y también como delta y a un incremento en el eje y. Y simplemente veamos que algunos textos nos dan la coordenada del punto P de tangencia como C. Eso es indistinto a la literal que queremos expresar. Por lo tanto, aquí sería C más delta X. Y lo único que estaríamos cambiando pues es la notación o la escritura con las literales que nos estén proporcionando. De ahí que la coordenada en Q entonces es C más delta X. Delta X no es una multiplicación, es una manera de expresar el incremento que se le da a un valor, tanto en X o como sea en Y. De ahí entonces que evaluar la función en este valor nos daría el valor de Y. Y procedemos exactamente de la misma manera. Sería Y2 menos Y1. Y de manera directa sería esto, C más delta X menos C. Se cancelaría la C. Y entonces nos quedaría el delta X. Serían las expresiones muy comunes que podríamos encontrar. Nota que también la pendiente puede representarse como delta Y entre delta X. Esta también recuerda que es una representación de que la tangente, que en realidad es la eh, pendiente que queremos determinar, en definición de razones trigonométricas, es cateto opuesto entre cateto adyacente. De ahí que si consideras este ángulo referido a la pendiente, el cateto opuesto es y el cateto adyacente de este triángulo es delta x. Es otra manera muy común de encontrarlo. Veamos entonces, haciendo uso de estas representaciones, un ejemplo 3. Dice determina la ecuación de la recta tangente en el punto A menos 1,2 a la curva de la función f de x igual a x cúbica menos 2x más 1. Bien, vamos a hacer uso de esta expresión en la que h está definido, tiende a 0, y entonces sería c más h o en este caso a más h, y aquí podría ser c. Ahora bien, ¿qué es a o qué es c? Es el valor al cual queremos acercarnos en x para hallarla pendiente de la tangente. En este caso A va a valer menos 1. Es el valor en X. De ahí que tendremos que hacer uso de esta expresión para hallar la pendiente tangente, en la que vamos a evaluar F en menos 1 más H. De ahí que cuando cada X acá va a asumir el valor de 1, de menos 1 más H. Veamos entonces cómo quedaría expresado. Tendríamos menos 1 más H al cubo, menos 2 y entre paréntesis, menos 1 más H más 1. La expresión dice que es menos f de a. O sea que hay que evaluar f cuando esto vale menos 1 para este problema. Sería menos 1 al cubo, menos 2 por menos 1. Y lo que hacemos entonces es empezar a simplificar. Quiero que notes que aquí, por cuestiones de más prácticas, he cambiado el orden de menos 1 más h a h más 1, dado que a algunas personas se les complica esta expresión. Y es más común trabajarlo de esta manera. De ahí vamos a simplificar el resto de la expresión. Menos 2 por menos 1 me da más 2. Menos 2 por h me da menos 2h. Y tengo aquí más 1.
Tenemos entonces aquí que es menos 1 al cubo, me da menos 1. Menos por menos me da 2 por 1 más 2 más 1. Si seguimos simplificando la expresión, sería, ahora si desarrollamos el binomio al cubo, es el cubo del primer término, h cúbica. Recuerda que el segundo término es menos el triple producto del cuadrado del primero, que es h, por el segundo, que pues por 1 me queda 3h cuadrada. El tercer término es positivo y entonces es el triple producto del primero, que es h, por el cuadrado del segundo, que da 1, por lo tanto queda 3h, menos el cubo del segundo, que me da 1. Ahora bien, menos 2h, ¿sí? Y hemos hecho la suma de 2 más 1 y aquí tenemos 3. Ahora bien, tenemos que dentro de los corchetes es menos 1 y 1 se elimina, me queda 2, por este menos me queda el menos 2. Si continuamos simplificando tendríamos que menos 1 menos 2 me da menos 3, más 3 se elimina. Y tendríamos que simplificar 3h menos 2h y entonces tenemos que esto es h. Nos estaría quedando h cúbica menos 3h cuadrada más h entre h. Si yo evalúo el límite, tengo un 0 en el denominador y entonces tenemos que buscar de manera algebraica cómo resolverlo. Pues como son términos, en este caso que tienen un factor común, el cual es h, factorizamos h, me queda aquí h cuadrada menos 3h más 1. Eliminamos la h y entonces tenemos esta expresión, h cuadrada menos 3h menos 1. Evaluamos el límite, esto sería 0, quedaría expresado así y la pendiente entonces sería igual a 1. Ahora bien, ¿cómo determino la ecuación? Bien, pues tengo entonces que pasa por este punto y tiene esta pendiente. En la expresión de punto pendiente sustituimos m vale 1, no hay necesidad de escribirlo, por cuestiones visuales lo hemos puesto. Y1 entonces en este caso sería el valor de 2. Recuerda que este menos es el de la expresión, este menos es de la expresión acá, y aquí estaría x1 que vale menos 1. De ahí que si desarrollamos sería y menos 2, aquí sería x más 1, el 1 ya lo omitimos, pasamos el menos 2 al lado derecho, quedaría 1 más 2, 3, y tenemos entonces que la ecuación es y igual a x más 3. Tenemos aquí una representación gráfica de lo que hemos hecho. Esta sería nuestra curva de la función y esta sería nuestra ecuación de la recta tangente. Recuerda que el 3 es la ordenada, que es el cruce en el eje Y, aquí lo podemos notar, ¿sí? Y este es el punto de tangencia, el menos 1,2. Bien, con estos ejemplos creo que podemos entonces pasar al hecho de la definición de la derivada. Entonces, ¿qué es la derivada? Dado que esta es una expresión que es muy recurrente en muchos fenómenos, entonces a esta expresión se le ha asignado un nombre y se conoce como la derivada de una función. Y entonces la vamos a dejar expresada como f' de c para este caso, ¿sí? En la notación que tiene este límite. Ahora bien, existen diversas notaciones para escribir la derivada, que cuando avancemos en la siguiente progresión veremos entonces algunas reglas de las derivadas. Ahora bien, las notaciones más comunes son f' de x y y'. Ahora bien, cuando desarrollamos reglas de derivación, es muy común que escribamos las expresiones de y en dx, también leído como diferencial de y entre la diferencial de x, o que la expresemos como la derivada con respecto a x de la función de la que estemos nosotros hablando. Nos vamos a ver en un segundo video para encontrar entonces la pendiente de algunas funciones que sugiere nuestra progresión. Hasta pronto.